Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Biomédica 593 Podcast. El día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Luis Cárdenas, ingeniero biomédico de la empresa IX Biotron del Ecuador, con más de 15 años de experiencia en instalación y mantenimiento de equipo biomédico. Empecemos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, bien, aquí. Bueno, queremos hacerte un par de preguntas, conocerte, saber tu Claro, perfil y más que nada meternos en este mundo de la ingeniería biomédica que para nosotros es un poco nuevo y que esto que sirva para todos los profesionales, estudiantes o la gente apasionada en el mundo de la biomédica. Entonces, listo. empecemos. Cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo de la ingeniería biomédica? Bueno, en realidad, netamente fue mera casualidad como todo a veces en la vida, ¿no? Ujú. Un día simplemente caminaba por ahí y se me cruzó la universidad y siempre me gustaba de esta parte de las carreras técnicas. Ya, Como todos desde pequeños, siempre estábamos desarmando que los juguetes, que sácale el motor, que ármale de nuevo, vele si funciona. Entonces, ujú, toda esta parte técnica siempre me gustó y bueno, por cosas de la vida no seguí electrónica como tal. ya. Y tal cual, un día caminando por ahí se me topó la universidad y lo primero que vi fue biomédica. Y lo que siempre nos dicen a nosotros, ¿qué es biomédica? Entonces entré a averiguar y me agradó, vi el pensum, me gustó la variedad, porque netamente la biomédica no es la electrónica como tal, sino es una gama muy amplia de campos, ¿no? Entiendo. Entonces me agradó eso, me Qué agradó bien, bastante. excelente. ¿Dónde te lograste formar? Cuando aún existía la Universidad Cristiana Latinoamericana, Entiendo. el- me gradué en el 2013, Ah, ya chévere. son bastantes años. Sí, entiendo que esa fue la primera universidad aquí en el Ecuador que graduó ingenieros biomédicos, Sí, ingenieros biomédicos. así es, fue la primera que empezó con este camino, ¿no? De crear Ujú. la ingeniería biomédica. Y bueno, no fui de los primeros graduados, sí, tal vez hubieron otros anteriores que fueron contados. En una promoción se graduó uno, de ahí se graduaron dos. Cuando yo estudié biomédica, en la escuela de biomédica estábamos 7 personas. Mm, Entonces, fue un poco a poco que fue creciendo. Ujú. entiendo. Bueno, y cuéntame, ¿cómo fue tu primer acercamiento con un equipo médico? ¿Cuándo fue la primera vez que le metiste mano a estos equipos que son tan valiosos para el diagnóstico médico o herramientas que sirven para el doctor hoy en día? Claro, netamente fue por un tema más familiar. Mm, Como siempre, yo he estado relacionado con familiares que han estado en este campo de la medicina, no de la biomédica como tal. Por ejemplo, médicos, hay muchos médicos en mi familia, enfermeras. Entonces, siempre ha habido ese algo ahí relacionado al ambiente hospitalario. Siempre es, por ahí, por así decirlo, la tía que me decía, ven al hospital, haz prácticas mm. acá. Entonces ahí empezó un poco este tema de que, digamos, con lo más básico, tengo un tensiómetro pero no me está dando bien las medidas. ¿Qué será? A revisarlo. O sea, desde lo más básico. Lo más Así se pequeño. empezó, desde lo más pequeño. Ajá. Excelente, Germán. ¿Cómo te gusta que te digan Germán o Luis? Prefiero Luis. O, Luis para los amigos, Germán en la cédula. o ingeniero. No, 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 no soy mucho de decir, dígame ingeniero. Entiendo. Sí. Buenísimo. Y, y en sí, en toda tu carrera, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? ¿Qué equipo ha sido el que te ha dado más dolor de cabeza cuando lo has instalado o lo has hecho Eh, mantenimiento? Más que un dolor de cabeza, en realidad un desafío personal. Porque, bueno, en la empresa en la que estoy, que es GX Biotron, estoy aproximadamente casi ya 15 años trabajando. Y el mayor desafío fue el primer equipo de rayos X que yo tuve que instalar sin mi jefe inmediato superior, dos compañeros y yo a cargo. Ujú, Entonces fue un reto porque empezar prácticamente uno a tomar las decisiones, ujú. a hacer las cosas bien, a seguir lo que te dice el manual y también a resolver los problemas que no te dice el manual, que es parte de nuestra ingeniería y la ingeniería biomédica como tal. Claro, no, a veces el manual de usuario no tiene todas las respuestas y Exacto. no debe tener el ingenio. ¿Y qué equipo estabas instalando? Era un rayos X fijo, convencional,
no digital, era análogo. Te hablo que esto era en un año 2015 aproximadamente. Ya. Entonces, yo entré acá en el 2011, hice prácticas 6 meses, ingresé a la empresa y de ahí tomé este desafío que también fue por casualidad, de hecho. Ujú. Mi jefe no podía viajar, el jefe del departamento técnico algún tema personal tuvo y me dijeron, instalarás. Y fue eso, ¿no? La confianza en mí, Ujú. el... no fue una presión en realidad, pero sí un reto personal de decir, yo puedo. O sea, si estoy aquí y llegué hasta acá, puedo hacerlo. Y tengo todo, manuales, la experiencia de haber instalado Ya. otros 2 equipos. Pero no es lo mismo de estar uno a cargo del proyecto que uno, por así decirlo, al inicio, cuando uno es pasante, Ajá. el pase herramienta. Entiendo, No, es entiendo. muy diferente. Y la entrega, principalmente la entrega, tener esa facilidad de palabra con las personas para explicarles lo que tú sabes de una forma que ellos puedan entenderlo. Entonces, llegar a eso en un primer proyecto personal Ujú. fue un desafío en realidad. Qué genial, Germán. Es la verdad un gusto poder escucharte y saber de tus experiencias. Vamos con continuando pausita en este podcast, nuestro primer podcast de ingeniería biomédica. Estamos con el ingeniero Luis Cárdenas, ingeniero biomédico que se ha formado aquí en el Ecuador. Y bueno, no todo en la vida es trabajo, así que vamos a conocer un poquito más de cómo es su vida fuera de la empresa, fuera de la biomédica. Luis, cuéntame, ¿qué te gusta hacer fuera del trabajo? Bueno, fuera de la ingeniería, fuera del trabajo como tal, eh, ¿qué me gustaría hacer, más bien dicho? Porque usualmente, bueno, me gusta bastante la parte de lo que es salir a la montaña, distraerse, porque ese trabajo en sí es un poco abrumador hasta cierto punto, Ujú. porque siempre tenemos, o sea, como ingeniería biomédica y como trabajar en hospitales, siempre vamos a tener la llamada de emergencia, la llamada de un médico, la llamada de un tecnólogo que nos va a decir, me pasó esto en el equipo, ¿qué hago? Entonces, es complicado, ¿no? A veces el distraerse un poco, porque un momento que uno ponga en modo avión y se pierden 2 llamadas y se vuelve loco. Claro, Entonces, lo complemento un poco esto con salir a la montaña, caminar, también que soy un apasionado de los autos, entonces me gusta mucho esto. Me distraigo, me entretiene un poco salir, despejar la mente. excelente. Sí, pues una ingeniería biomédica o estar en el campo de mantenimiento en hospitales significa tal vez un trabajo 24/7 Claro. y todo el año, todos los días del año. Pero cuéntame más sobre los vehículos, qué carro tienes, qué carro te gustaría tener. Bueno, ahorita tengo un SUV y literalmente es para el punto A al punto B, pero sí, mi proyecto a futuro es volver a adquirir una camioneta que justamente por el tema este, de lo que me gusta salir a la montaña, caminar, entrar a lugares donde no se suele entrar o tal vez no se deba, pero sí, por ahí va la Ah, ¿te cosa. gusta aventurarte ahí? Sí, meterme, me gusta perderme y quedarme atrapado, por así decirlo. Mientras menos caminos tengas, mejor para ti. Sí, sí, sí. Qué genial, Germán. Entonces, ahora cuéntame cómo equilibras tú tu vida personal con el laboral. ¿Alguna vez choca este tema de, porque entiendo que trabajar en mantenimiento de equipo médico puede ser un poco estresante, ¿no? Entonces, qué haces para equilibrar? Eh, Como te digo, es un poco complicado porque sí, es un trabajo que, por ejemplo, usualmente tú tienes tu jornada, ¿no? De 8 a 5. Pero también sucede que la mayoría de equipos los fabrican en países que están al otro lado del mundo. Entonces, a veces tenemos que estar en contacto con estos proveedores, con estos fabricantes, en el tiempo en el que ellos laboran. Un Ujú. ejemplo puntual, equipos coreanos, equipos chinos, italianos, de la procedencia que sea, siempre vamos a tener que contactarnos en la noche para hacer cualquier consulta que tengamos. Claro. Eso por una parte. Por otra, siempre vamos a tener la llamada de fin de semana de Inge, hice el disparo y no tuve imagen. O Inge, ¿sabe qué? Se apagó el equipo. ¿Qué hago? Entonces nos toca de alguna forma atender esto para poder resolverlo por llamada. Si no lo podemos hacer por llamada, conexión en línea. Y si no, nos ha tocado. Ha habido casos en los que hemos tenido que ir a hospitales domingo 8 de la noche. Mm. Entonces, es un poquito difícil equilibrarlo.
Ujú. En nuestro caso puntual intentamos reorganizarnos con el resto del personal técnico como para equilibrar un poco, ¿no? Digamos, tal persona está de un turno tal día, tal persona está de turno tal otro día, pero el Ujú. apoyo mutuo para que no recaiga todo en una sola persona. Excelente. Siempre el Ujú. apoyo de la familia, entonces, que es Sí. bastante importante. No tienes tu mamá ahí que te habla por llegar tarde a la casa. Sí, bueno, a veces, más que todo, el tema de los riesgos, ¿no? Que Ajá. corremos actualmente. Y una cosa es decir, sí, me toca ir a las 8 de la noche, salgo medianoche, 1 de la mañana, pero los riesgos actuales, ¿no? El tema Ujú. de la seguridad y demás, siempre es complicado movilizarse en la ciudad a esas horas, el retorno a la casa, y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Claro. Por ahí Ujú. me contaban tus colegas que cuando iniciaste en el trabajo de ingeniería biomédica, me contaban que madrugabas para ir a la provincia, ¿sí? Sí, era un poco, por así decirlo, un poco rayado en ese sentido. Eh, Era mi afán por seguir aprendiendo y por seguir creciendo, o sea, por optimizar el tiempo Ujú. a costa de a veces ciertos riesgos asumidos propios, ¿no? Ujú. Por ejemplo, antes yo salía de viaje 1 de la mañana, llegaba, qué sé yo, a Shushufindi 7 de la mañana, Wow. hacíamos el mantenimiento hasta las 2 de la tarde y a las 7 de la noche ya estábamos en Quito. Ujú. Era complicado, a veces incluso de Esmeraldas también, a veces de Esmeraldas íbamos, resolvíamos un problema, pero no es que lo hacíamos por hacer, sino que teníamos una emergencia, la suplíamos ese día y a veces una noche estaba regresando de Shushufindi y a la siguiente noche estaba regresando de Cuenca. Ujú. Entonces ha pasado, ¿no? Nos ha Chushuvindi pasado. a Cuenca, ¿no? ¿Cuántas horas te hacías viajando? Eh, Básicamente llegaba en la noche de Shushufindi y al otro día salía 1 de la mañana para Cuenca. O sea, en Cuenca estaba a 7 de la mañana. Entonces, Wow. sí, a veces, y bueno, también eran otros tiempos, no te hablo de aquí hace unos 10 años que hacíamos eso, no era tan peligroso como es ahora a veces el tema de la carretera. Había un poco más de tranquilidad en ese sentido. Uno viajaba tranquilo. Ahora es un poco más complicado, hay que tener cuidado con los horarios, pero intentamos organizarnos mejor. Antes éramos muy poquitos, entonces era un poco más difícil suplir las emergencias, los trabajos, los mantenimientos y nos poníamos al hombro eso. Excelente, Ujú. Germán, gracias. Bueno, como tenemos varios temas por conversar aquí con Luis y conocer, ¿no? La parte de la biomédica que muchas veces es desconocida. Muchas veces los ingenieros biomédicos o el ingeniero de mantenimiento estuvo bastante presente en tiempos de COVID. Se hicieron mantenimientos, nunca se dejó de trabajar en tiempos de pandemia. Cuéntanos, Germán, ¿cómo fue tu experiencia en pandemia? Bueno, en pandemia fue bastante complicado, ¿no? Al inicio el miedo creo que fue general. El tema de guardarse todos en sus casas, en sus hogares y poco a poco empezar a salir. Puntualmente a nosotros, de hecho, nos pasó el caso a nosotros que en Mm. nuestra primera salida tocó viajar a Portobelo, arreglar un equipo de rayos X y en pandemia lo principal que se usó fue rayos X por tema de visualizar la columna. Era la prueba fiable y la primera prueba para saber qué tan bien o qué tan mal estaba una persona que ya tenía diagnosticado COVID. Ujú. Y fue una experiencia también, ¿no? El miedo también de dónde dormir, de dónde comer. No se podía comer en restaurantes, tocaba comer en el carro, en varias ocasiones a veces hasta dormir en el carro. En esta primera experiencia, en nuestra primera noche fuera de casa, en época de COVID, tocó dormir incluso en un motel. Un Mm. motel no Cinco, precisamente el mejor, 5 estrellas. 5 estrellas para abajo, pero sí. Entonces sí, fue una experiencia diferente. Ujú. Fue, y obviamente siempre con el temor, ¿no? Más que el temor por uno, el temor en llegarse a contagiar, pero no por uno, sino más bien hacia los demás. O sea, que nosotros Ujú. podemos acarrear a nuestra familia. Entonces, hubieron mecanismos, ¿no? Que tocó Ujú. realizarlos también internamente. El tema de, yo llego de viaje, pero yo me encierro. Claro. Entonces, de alguna forma minimizar, ¿no? Los efectos que puede tener justamente de que podamos acarrear esta enfermedad. Que afortunadamente por una buena temporada no tuvimos, ¿no? Luego ya fueron casos aislados, pero sí, más o Ujú. menos
Fue así la temática cuando empezó este tema del COVID. Entiendo, entiendo. Ujú. La prueba que mencionaste era la de tórax, ¿no es cierto? Exactamente, Una P de tórax una P que de tórax. aumentó el número de radiografías, por ende los mantenimientos aumentaron y Ujú. también hubo bastante venta y comercialización de estos equipos. ¿Y cómo Exacto. era tu, 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 tu actividad cuando ya acababas de hacer mantenimiento en pandemia y llegabas a la casa? ¿Tenías un cuarto aparte o te alejaron a ti? Eh, bueno, afortunadamente yo pasé solo, tenía dónde irme a estar solo cuando yo retornaba de viaje. Ah, Entonces eso me ayudó bastante. Yo tenía mis mecanismos, ¿no? Llegaba a la entrada del parqueadero, me retiraba todo lo que es la ropa, ingresaba prácticamente desnudo a la ducha. Eso era lo primerito. Ingresaba sin nada a la ducha y de ahí sí, a relajarse un poco. entiendo. Porque igual, ¿no? A veces el tema de los zapatos, la vestimenta, teníamos ese algo en la cabeza del miedo que nos hacía preocuparnos de lo más mínimo, en el lavado de manos, a veces incluso en lo que tocábamos algo, llevábamos y decíamos, no, uy, toca echarle alcohol. Entonces nos volvimos muy minuciosos en el cuidado, tal vez a veces exagerado, Ujú. pero era eso lo que tocaba hacer. Ujú. Excelente. Qué suerte que ya pasó, ¿no? Ahora creo que estamos ya un poquito más preparados, pero bueno, ahora quisiera preguntarte y Claro. algo bastante importante es, ¿qué tan rentable es la ingeniería biomédica aquí en el Ecuador? ¿Te pagan bien o te pagan mal o para qué estudiamos esto? Eh, Depende. O sea, podríamos decirlo, es un sí, un no y un tal vez. ¿Por qué? Bueno, porque sí es rentable porque el negocio de la medicina, el negocio de la ingeniería como tal, Ujú, es rentable, o sea, es bueno. Pero también hay clientes y clientes, hay proyectos y proyectos, así como tenemos clientes que les gusta tener todo súper bien, todo nuevo. Hay clientes que te dicen, vea, le pago el 100% pero quiero que esté instalado, quiero que esté súper bien, quiero ujú, que quede hasta el más mínimo detalle perfecto. Son clientes donde uno en realidad puede trabajar con confianza y sabiendo que está haciendo un trabajo que está reconocido. Pero también hay otro tipo de clientes también, ¿no? ujú. El que quiere lo más barato, el que no quiere invertir. Nos ha pasado incluso, ha habido lugares donde eh, vamos a instalar un equipo, pedimos una cometida y un tablero y nos dicen, sí, todo está listo. Tú llegas y están dos cables ahí gemelos con 220. Entonces, no es el calibre adecuado, no tienen buenas tierras, no hay una inversión como tal en sus infraestructuras Ujú, y eso implica que si no invierten en sus infraestructuras como tal, como hospitales, como clínicas, eh, lo que uno les oferta, que es calidad, que es un buen servicio, ujú, lo minimizan. Entonces, a veces se da este efecto de que uno propone algo, le da un costo y les parece caro porque ya hubo alguien por ahí que le ofreció la mitad. Pero ¿qué les están ofreciendo? Entonces, sí es rentable porque, como digo, hay clientes y clientes, pero también se da que hay empresas y empresas. Hay empresas que, como IX Biotron, tiene más de 30 años en el mercado, ujú. sabe lo que hace, pero también hay otras que se han creado de un día a otro, tienen dos, tres personas y ha complicado mucho el tema del mercado. Así es. Entonces, en sí eso, ¿no? Depende mucho del tipo de cliente que tú tengas, depende también el tipo de proyecto, puede ser un proyecto de infraestructura como tal. Inge, quiero que me ayuden con el diseño, qué sé yo, de todo el área de quirófano. Ujú, Perfecto. Es rentable, es muy rentable, porque aquí también cae en el tema de infraestructura, que mucha de la infraestructura de muchos de los hospitales públicos, privados, clínicas, han sido hechos con la mejor de las intenciones por arquitectos, pero no con el asesoramiento de personal que sepa lo que está haciendo, de normativa ujú. y de ese adicional, ese plus que necesita un área médica. Ujú. Excelente, sí. Sería muy importante que al momento de el diseño de un hospital esté presente un grupo de personas, ¿no? Un equipo de trabajo que, en el que esté Así es. incluido no solo el arquitecto, el ingeniero, sino también la parte biomédica,
la cual va a asesorar de mejor manera cómo hacer las instalaciones, qué equipos van a alcanzar, qué equipos se van a utilizar en el hospital, cómo van a ser utilizados y bajo qué normativas. Excelente. Y sí, pues a veces nos topamos con este tema de que, y tú no sé si me puedes dar la razón, pero nosotros recomendamos y las empresas que están iniciando deberían, y a manera de recomendación, empezar sus labores en el mantenimiento de equipos médicos, teniendo un equipo bueno de medida, herramientas adecuadas, también un vehículo, porque creo yo que si te vas a desplazar por Quito, por provincia, vas a estar con una herramienta, un equipo de medida que es en varios casos costosos, vas a tener que trasladarte de la mejor manera. Y todos estos son como que inversiones que hacen las empresas para poder dar un buen servicio. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Crees que las empresas deberían invertir en un buen equipamiento o solo salimos al ruedo así con una maleta de herramientas pequeña y se acabó? Sí, justamente como lo mencionas, hay empresas y empresas, hay empresas pequeñas que yo he visto que llegan a veces a mantenimientos, como tú lo dices, con una maleta de un desarmador Espella, un plano y un multímetro de $5. He visto, hay casos y ahí es cuando se devalúa nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente lo toman como mantenimiento, como vino a limpiar el equipo y ustedes qué ofrecen. Entonces ahí viene la diferenciación, ¿no? Lo mínimo que tendrían que tener es una herramienta buena, herramienta variada, simuladores, medidores, porque ir a mantenimiento no es solamente decir, abrí el equipo, le limpié, le sopleteé, le cerré y listo, ya está. Incluye mucho lo que tiene que ver con pruebas de calidad. Y las pruebas de calidad, sin un buen simulador, sin un buen medidor, dependiendo parámetros, si es rayos X, si es un ventilador, mucho más crítico en un ventilador, en una máquina de anestesia. Entonces, se vuelve muy importante y primordial tener este tipo de herramientas. Y lo que tú comentas también, ¿no? El tema del vehículo. Un equipo de medida no te cuesta $100, no te cuesta $1,000, te puede costar 8,000, 10,000, hasta $15,000. Entonces, es cuidar tu inversión también. Claro que sí. Este trabajo no es barato, no es barato mantenerlo y hay que cuidar también la inversión que se tiene, ¿no? Sí, y aparte creo que si ya inviertes en equipos de medida, en simuladores, debes estar atado a una calibración, Claro, dependiendo el fabricante que te diga cuándo calibrar. Y además creo que la mayoría de estos equipos, si no estoy mal, se calibran en el exterior. No es común la calibración aquí en el Ecuador así es. y todo eso es una inversión. Excelente, Germán, saber de esto y continuando un poquito, ¿cómo ves el futuro de la biomédica aquí en el país, en especial aquí en Ecuador y sobre todo el mantenimiento, ¿no? Bueno, el mantenimiento como tal, vamos más por el tema del mantenimiento predictivo, Ujú, porque hablamos de aquí todo lo que tiene que ver con la parte económica, ¿no? ujú. Eh, Esto va a desarrollarse mucho más. Lo que hemos hablado todo el mundo y todo el mundo está en la boca de todos la IA. Ah, Esto se va a seguir desarrollando y va a ser parte ya de nuestras rutinas, del mantenimiento como tal, porque esto se vuelve parte del mantenimiento. ujú, Todo lo que tiene que ver con la IA, el autoaprendizaje, manejo de sensores y toda esta combinación, ¿no? Esta combinación de autoaprendizaje de la IA con sensores para decirme tal equipo mediante probabilidad. Ya tengo un deterioro de tal componente. ujú, O el simple hecho del monitoreo. Por ejemplo, tengo un equipo que en el ejemplo claro de rayos X está dándome factores muy altos, muy bajos o muy variantes. ya, ¿Esto cómo lo sabemos nosotros? Cuando vamos al mantenimiento. Porque en el sector público nosotros hacemos mantenimiento cada 3 meses, cada 6 meses, cada 4 meses, ujú, mucho dependiendo del contrato y no cada tiempo que se debería hacer el mantenimiento. ujú, Hay una fórmula para hacer esta frecuencia de mantenimiento, pero no se lo aplica. Aquí en realidad, al menos del sector público y también en el privado, se ujú, aplica el cuánto dinero tengo, cuánto me cuesta, veamos cuántas visitas puedo hacer al año. Han habido clientes que nos han hecho contratos, a veces una visita cada 2 años. ujú. Se ha dado el caso.
Y cada 2 años tú no puedes tener un control de cómo está funcionando el equipo. Haces el mantenimiento, lo calibras, queda súper bien. Y al año resulta que se dañó, Ujú. sobrepasó ya el número de disparos, o justamente hicimos, en 2 años que hicimos un trabajo, estaba súper bien. Y justo el siguiente año hizo medicina ocupacional, empezaron a hacer 100 pacientes diarios Ujú. y al tercer año se dañó el equipo. No llegamos Wow. al cuarto año de la siguiente visita. Entonces, un sistema de monitoreo que lo hay, pero se va a ir complementando poco a poco con la IA. ¿Son costosos? Sí, tienen su costo, pero a largo plazo estos costos se suplen, porque bien o mal, si tienes estos sistemas, los vas a monitorear durante todo el tiempo de vida útil de tu equipo, Ujú. pero vas a evitar que se te dañe muy pronto, porque vas a saber que, en un ejemplo, el tubo de rayos X ya está llegando a un límite, ya tiene el valor de HU superado el registro de la ficha técnica, o un número de disparos ya bastante considerable en base a la Ujú. carga de trabajo. Entonces, ya tú puedes prever. Es mucho más difícil que un día simplemente se dañe el equipo y ese rato recién a proformar, a ver que te aprueben, importar el equipo, el tubo de rayos X, por ejemplo, en un caso Claro. puntual, tiene sus tiempos de demora. Tenemos Ujú. también a veces ciertas complicaciones, el tema de la Subsecretaría de Control de Aplicaciones Nucleares, Ujú. aprobaciones para la importación, el no poder tener stock de este tipo de repuestos y de equipos para poder hacer una reparación integral rápida. Ujú. Entonces, yo creo que el camino va por ahí, va por el tema de la IA, Ujú. va por el tema de monitoreo constante. Incluso actualmente en el tema puntual, por ejemplo en UPS para monitorear el manejo y el voltaje y cómo se encuentra el tema de baterías, la estabilidad de las líneas, ya lo hay actualmente. Simplemente te comunican al teléfono, te llega un mensaje, cómo está Ujú. monitoreándose y tú puedes tener un control, ¿no? Y todo esto va a ir creciendo en el tiempo. Claro que sí. Ujú. Y de paso me contestaste la siguiente pregunta, que era el tema de la parte de los hospitales, ¿no? Hospitales, centros de salud, casas médicas que muchas veces esperan el último momento para recién ahí contratar un servicio de mantenimiento y a veces ya el equipo ya está completamente averiado y ese rato, a lo menos para la parte de rayos X que tú mencionas, importar cualquier repuesto, estamos sujetos a, la, a las regulaciones, ¿no? De la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, SCAN, aquí en el Ecuador, que tenemos que regirnos ante ellos porque es del ente regulador y básicamente todo repuesto que nosotros queremos importar necesitamos su autorización para que esto se regule y se controle, ¿no? Y no exista Exacto. algún mal manejo de las partes, piezas o componentes, que nos estén vendiendo tubos remanufacturados o reparados así, que estén sobre una vigencia tecnológica, un año de fabricación adecuado, que estaría bien, ¿no es cierto? Lo Claro. importante sería tal vez que abran un poquito el camino para que exista un stock de cierto tiempo, ¿no? Que se pueda Exacto. liberar ese stock y así las casas comerciales puedan reparar con mayor facilidad a cualquier eventualidad. Además, si lo que he escuchado, lo que he visto es que, más bien dicho, que aquí en el Ecuador la ley dice que es necesario solo una visita de mantenimiento para cualquier equipo y tú ya estás cumpliendo con la ley. Pero como tú lo mismo lo mencionas, esto debería ser de acuerdo a la carga de trabajo, de acuerdo a lo que te diga el fabricante que creó ese equipo y todos los demás Exacto. factores que conllevan para que esto pueda manejar de la mejor manera. Ujú. Entonces, Así hemos es. visto y hablado de todo esto. Ahora, Germán, si me puedes explicar un poco y según tu criterio, ¿crees tú que los hospitales invierten actualmente en mantenimiento o esperan a que esté todo colapsado? Por así decirlo, es un rotundo no. Mm. Lastimosamente no es perfecto, ¿no? Hay muchas personas que sí le invierten a mantenimiento en clínicas particulares usualmente porque necesitan que eso funcione sí o sí 24/7. Pero también hay del otro lado de la moneda, ¿no? Hay lugares donde se daña el equipo, no consiguen el presupuesto
Y he visto casos donde hay equipos que están varados 2 años, 3 años por un repuesto. Entonces, no hay esa inversión, ¿no? No hay esa inversión en la que puedan en realidad aprovechar la tecnología que están adquiriendo, que no es mala, de hecho. Y a veces mucho se piensa que aquí en Ecuador consumimos lo malo, consumimos el rechazo, y créanme que no es así, no es así. Estamos a la par incluso de muchos países, pero tienes para comprar, pero no se planifican el mantenimiento. Entonces, esa es una gran problemática. El mantenimiento no es solamente la mano de obra, son repuestos, son insumos. Entonces, tienen su presupuesto, compran el equipo, tal vez tengan para el mantenimiento, pero se olvidan de los repuestos. A veces muchos piensan que por contratar el mantenimiento después de haber comprado el equipo va a funcionar 10, 15 años. Y no es así, hay cosas que es como un vehículo, tienes que cambiar ciertos repuestos cada cierto tiempo y no se planifica tal vez bien o como se debería, y más bien toca actuar conforme se va dando la situación. Entonces no hay una muy buena planificación y la parte de presupuesto principalmente no se invierte lo suficiente o no se invierte en lo que se debería. Claro, claro, muchas veces creería yo que esto es un factor, ya que muchas veces los procedimientos que se hace para obtener un mantenimiento o un presupuesto para generar el mantenimiento, tal vez es hecho por una persona administrativa que no tiene muchos conocimientos en tema de biomédica, tal vez sí Claro. en la parte de finanzas, económica, que quiere ver lo mejor para su hospital, pero no en el hecho de cómo tratar estos equipos, que tal vez por eso los contratos que se tienen en mantenimiento de cierta manera no son tan justas y por eso no se prevé algunas cosas que es el mantenimiento correctivo en sí, que es la necesidad de repuestos. Ujú. Ahora, Germán, una pregunta que queremos conocer y hemos visto bastante en el campo que nos desarrollamos, y es acerca de ¿cuáles tú que crees que son las necesidades de los hospitales actualmente aquí en el Ecuador sobre la tecnología médica? Bueno, sobre la tecnología médica en sí, acarrea mucho el tema de infraestructura. Yo sí soy fiel, por así decir, espectador de lo que tenemos como infraestructura médica en los hospitales. El área principal donde uno evidencia esta deficiencia es en quirófanos. Muchos de los hospitales Mm, no tienen un diseño que cumpla la normativa en un quirófano, cumplen lo mínimo. Hay hospitales incluso que han hecho remodelaciones, pero han hecho remodelaciones básicas. A veces es cambiar el cielo falso, a veces es pintar el área. ujú, Esa no es en realidad una mejora. ujú. Porque si tú te das cuenta, muchos de los quirófanos, y yo me he topado en un hospital en la sierra, que el quirófano está con baldosas. Ya, Imagínate lo que son baldosas, pero sí, baldosas, emporado. Es imposible que pueda haber en un quirófano. ujú, También hay quirófanos que no tienen sus protecciones. He visto también quirófanos que no tienen buenas acometidas. Y eso te implica en que tú vas a tener un deterioro de la tecnología, de los equipos ujú, como tal. Un caso puntual como experiencia que tuvimos con uno de nuestros compañeros. Tenemos un arco en C, lo ocupan al arco en C, y cuando ocupaban un electrobisturí, que ya era algo antiguito, ujú. se apagaba el arco. Decíamos, ¿pero por qué? Y pensábamos que el arco se estaba apagando solo. Ya. Después, viendo cómo estaban trabajando, detectamos justamente esto. Activaban la pinza y el arco se apagaba. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Este electrobisturí no estaba a cargo nuestro, no sabemos quién hacía el mantenimiento, pero ya tenía problemas. A la final hablamos de alta frecuencia. Ujú, Y eso estaba alterando y activando las protecciones del equipo para que se apague. ujú. ¿Qué es lo que hicimos? Conectamos el arco en C fuera de quirófano y no se apagó. Entonces, imagínate esto. Mm, Estás en una cirugía
estás haciendo una revisión con el arco en C, qué sé yo, estás mandando catéter, mandando contraste, dependiendo del arco en C, y en plena cirugía estás mandando contraste y de pronto que ¡pac! Se te apague, hablamos mucho de que no hay una infraestructura adecuada. Claro. Es un ejemplo puntual en quirófano. El Ajá. caso que te comentaba, cuando íbamos a instalar un equipo de rayos X, pedimos 220, damos nuestras especificaciones, se emite un informe, los requerimientos mínimos, y te topas con cable gemelo con 220 y no hay ni tierra. O como nos ha pasado también, que eh, pedimos 220 y tierra y nos dan 220 y neutro. Y la Ujú. tierra, no sé, verán ustedes cómo solución. Claro. Entonces, sí, nos ha tocado difícil en realidad, pero mucho va relacionado a la infraestructura. Los equipos que nosotros instalamos, independientemente de la empresa, nosotros como Biotron, pueden haber otras empresas, pero son equipos nuevos. Esa idea que se tenía anteriormente de que consumimos el rechazo de países primermundistas, Ujú. eso ya quedó bastante atrás. Claro. Antes tal vez se lo hacía, ahora al menos en el sector público, tiene que tener máximo un año de antigüedad. Entonces, bien o mal, son equipos nuevos los que están ingresando. Sí. Pero muchos de estos a veces tienen problemas justamente por acometidas eléctricas, por la infraestructura en la cual se está instalando, porque no hay de otra. O sea, hay que instalarlos. Ujú. Y muchos de estos no cumplen. Me he topado con casos, con equipos con rieles de piso que prácticamente empezado a desvanecerse el aluminio. Ya. ¿Por qué razón? Hasta ahora no lo sabemos, pero se han empezado a deshacer. Ya. Puede que tenga que ver el tema de la pandemia, que limpiaban con cloro, es muy Claro. agresivo, pero le analizas el área está en un sótano, Ujú. hay humedad por todo lado. Te afecta a la estructura del equipo, pero también a la parte electrónica, porque de la nada la humedad te va a generar corrupción. Claro. Vas a tener en pequeños cortos. Entonces, sí, todo va en relación a la infraestructura, en una estructura bien hecha, planificada. Por ejemplo, esta área que te comento, que está en un subsuelo, en un sótano, con una simple ventilación o con un buen diseño, bastaría. Tú Ujú. cierras la puerta plomada de esta área de rayos X y no respiras. El área es completamente cerrada. Sí. Entonces, eso a la final te genera humedad. Claro. Entonces, todo va relacionado a la infraestructura. Exactamente. Sí, perdón que me ría, pero y qué bueno que se topa este tema porque abro dos campos. El primero, el tema de los departamentos de mantenimiento en los hospitales y lo segundo, este tema de de la estructura. Entonces, en primer lugar, en muchos hospitales ni siquiera hay departamento de mantenimiento Ujú. y en la mayoría el mantenimiento no solo es el mantenimiento. En un rinconcito ahí alejado está equipamiento médico, y pero está mezclado con mantenimiento General. en general, ¿no es cierto? Está la limpieza también ahí metido en mantenimiento de computadoras, redes y toda una mezcolanza ahí de mantenimiento. Ujú. Entonces, yo creería que la parte biomédica siempre debería estar separado y en primer lugar, junto a, si es posible, junto al departamento médico que es la ayuda para verificar que todo se encuentre bien. Y el otro lado que te mencionaba es el tema de la infraestructura que tú hablas, porque en la mayoría de casos igual, una cosa es del ingeniero biomédico y otra cosa es del ingeniero eléctrico, ¿no es cierto? Exacto. Y son dos campos totalmente diferentes. Y muchas veces los clientes o las personas creen que tú vendes equipo biomédico, entonces tú debes saber todo. Tú debes llegar, instalar el equipo y instalar la acometida eléctrica, lo cual Exacto. son mundos y rubros, ¿no? Rubros también. Completamente diferentes y necesitan de estudios preliminares porque no va a ser lo mismo una instalación del área de rayos X que se encuentre a 1 metro, a 60 metros, todo eso conlleva un cálculo completamente diferente. Entonces, eso es muy importante que todos conozcan, ¿no? Para que se desarrollen bien el momento de hacer una planificación, un diseño de un hospital. Claro, Ujú. de hecho, por comentarte, ¿no? Sí es verdad, hay lugares donde mantenimiento está ahí, solo es el departamento de mantenimiento. El personal que está en el departamento de mantenimiento hace lo mejor que puede, Ujú. hace y he acogido mucha experiencia, de hecho, porque conozco hospitales donde personal de mantenimiento, que es mantenimiento general, la parte eléctrica, la parte de calderos,
también está haciendo mantenimiento de equipos médicos. Ujú. Entonces ahí va la parte de, están capacitados, tienen equipos o simuladores para poder hacer este tipo de mantenimientos. Entonces es un poco complejo, ¿no? Es un Sí. poco complejo. Y también hay otro caso puntual. Hablamos ya más a fondo, ¿no? El tema de la ingeniería clínica, Ujú. que abarca justamente todo esto. Ujú. Un ejemplo puntual que es bastante agradable, de hecho, el caso de IES Los Ceibos. Creo que es uno de los contados 2 que 3 hospitales que yo conozco que tiene su departamento, no de mantenimiento, Ujú. con nombre y apellido, Departamento de Ingeniería Clínica, Ah, qué excelente. donde tienen personal que está a cargo de equipos médicos, de todo lo que es infraestructura y en general. Entonces, ya hay el intento de que funcione Ujú. Ujú. y da buenos resultados. Entonces es un poco a poco, ¿no? Poco a poco que se vaya estableciendo este tema de la ingeniería biomédica y mucho más a fondo de la ingeniería clínica como tal, Ujú. que abarca prácticamente todo, pero no funciona en conjunto. Y ese es el reto, que empiece a trabajar en conjunto para que empiecen a mejorar las cosas en el ambiente hospitalario, en clínicas en general. En Ujú. clínica tal vez un poco más pequeño, ¿no? Pero en el ambiente hospitalario hablamos, Nies Los Ceibos es un hospital enorme. Otro ejemplo, el hospital de Eugenio Espejo también. Entonces, son hospitales que necesitan que todo esto funcione en conjunto para que todo se mantenga operativo siempre, o al Ujú. menos casi siempre. Ujú. Claro. Ahora, Germán, cambiando un poquito de tema y más en relación a los equipos de rayos X que están regulados, ¿no? Aquí en el Ecuador. ¿Cómo ves este ente regulador, la SCAN? ¿Apoya a las empresas para que puedan comercializar estos equipos? ¿O crees que tal vez tienen ciertos impedimentos para que los ingenieros biomédicos desarrollen este tipo de equipos aquí en el Ecuador? Bueno, Ese suspiro fue como que... sí, sí, bueno, el SCAN eh, es un ente que tiene que existir sí o sí, porque como en todo en la vida, Ujú. si no hay un control, todos harían de todo, Claro. importarían todos lo que les dé la gana, por Ujú. así decirlo coloquialmente, pero lastimosamente es así. Y es así porque incluso a pesar de la existencia del SCAN, hay empresas y a veces personas que se traen equipos, por más pequeños que sean, que están incluso prohibidos. Mm. Entonces, están prohibidos por seguridad radiológica, Ujú. no por algún tema en particular, Ujú. pero vamos por ese lado, para empezar por ahí, ¿no? El tema del scan tiene que existir sí o sí, sí. ¿Por qué? Ujú. Porque al menos hay un control. Ujú. Ahora, el tema reglamentario, el tema de generarte tus licencias, hemos tenido casos, o sea, lastimosamente sí hay muchos retrasos a veces por el scan. Claro. Y nos ha pasado a veces con el simple hecho de una licencia. Ujú. 3 personas, hacemos el curso, 3 personas, el mismo día ingresamos los datos en el sistema para que se generen nuestras licencias. En mi caso particular, me llegó a los 15 días, pero me llegó con otra foto. En el caso de otro compañero, el trámite estuvo en Guayaquil, salió a Ya. los 2 meses. Ujú. En el caso de otra compañera, estuvo en Cuenca. A pesar de que era una licencia para mantenimiento, le pedían certificado psicológico. Ya. No aplica para nosotros. Y a ti no te Es habían solamente, pedido. no, Ujú. el certificado psicológico es solamente para manejo de fuentes. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si te das cuenta, no hay una línea. Ujú. Entonces, si todos teníamos lo mismo, hicimos lo mismo, hicimos el mismo día el trámite, el mío sale a los 15 días, con otra foto, pero salió a los 15 días, pedí que me corrijan, al mes me corrigieron la foto, todo bien. Ujú. Pero mis otros compañeros les dieron la licencia a los 2 meses, a los 4 meses, y otro compañero más incluso le pasaron casi 8 meses. Wow. Casi 8 meses. Es un tiempo bastante grande. Ujú. Haciendo el mismo trámite en el mismo día. Entonces, el por qué es la parte de donde empieza, por ahí. Ujú. Ahora, en la parte de los equipos.
sí nos limita un poco en el tema de la competitividad. Porque así como tenemos que cumplir todas las normativas que exige el SCAN, no solamente durante el mantenimiento, sino también para la importación. Que tengas tu licencia, que esté registrado, tu licencia de importación. Sumado a eso, el hecho de que hay empresas que tienen equipos aquí, a veces en stock, no sé cómo, pero tienen en stock. Entonces, un cliente dice, quiero tal equipo, ¿en qué tiempo le traigo? Bueno, mi equipo viaja en barco, me llega aquí en 30, 45 días posterior a la fabricación, más la salida de aduanas, siempre y cuando cuente con las autorizaciones del SCAN, que usualmente demora entre 15 días y en el peor de los casos hasta un mes. Sumado todo eso son casi prácticamente 2 meses y un poquito más. Y alguien te dice, tengo un equipo nuevo aquí, venga a verlo, le entrego en 10 días instalado. Se complica. Se complica Se bastante. complica bastante. Entonces sí, para ahí, es por ahí el tema del SCAN. ¿Cómo lo importan? No se sabe. No se sabe. Pero al menos las empresas que quieren hacer bien las cosas como nosotros, sí nos ha complicado un poco. Nos ha complicado un poco porque incluso a veces en equipos tan pequeños como un periapical, por ejemplo. Conocí una doctora que se trajo un periapical como equipaje de mano, con todo y coche. En un paseo, se fue de viaje y lo trajo como lámpara. Lo declaró como lámpara. Y pasó aduana, pasó todo. Nos dice, quiero que le hagan mantenimiento. Perfecto. Estaba descalibrado. Calíbrele. Necesitamos la guía del fabricante. No nos quiere pasar a nosotros. Doc, pídales. Me dicen que ellos solo venden. Entonces, esos son los riesgos. Claro. Esos son los riesgos. Sí, igual, entonces hay dos partes, ¿no? El ente regulador, como tú lo dices, es necesario para que nosotros podamos tener lineamientos para hacer el mantenimiento y bajo la seguridad radiológica, ¿no? En el caso de equipos de rayos X, porque esto no aplica para todo, ¿no? Ya que muchas veces no se tiene en cuenta los procedimientos para hacer el mantenimiento. Y aquí una pregunta para el público que nos está escuchando. ¿Creen ustedes que una persona, un ingeniero biomédico, un ingeniero de mantenimiento, puede hacer el mantenimiento sin licencias del SCAN? Entonces, por favor, ahí para que nos comenten. Y entonces aquí hay un punto, el SCAN es chévere, pero muchas veces creo que es problema de Latinoamérica, ¿no? Las instituciones son muy burocráticas y tienen sus procedimientos muy lentos. Y eso a la larga es perjudicial para las empresas porque no muchas veces tú en tu ética profesional, si no tienes actualizada tu licencia, va a ser un poco difícil para ti poder ir a una instalación, poder ir a un mantenimiento. Y más aún si no tienes la licencia de la institución, de la importación, cómo trabajas estos equipos. Y en instituciones públicas esto a veces recae en que si no tienes actualizado esto, simplemente no te pagan. Exacto. Entonces tienes que contar con esos tiempos y muchas veces esto explicar a las autoridades es bien complejo. Entonces, pero bueno, hay que trabajar con ellos y seguir adelante para que no decaiga, ¿no? Entonces, eso Germán, con respecto a, y ya abordando otro tema, ¿cómo crees que estamos aquí en el Ecuador en cuanto al equipamiento biomédico, los ingenieros en sí? ¿Crees que estamos a la par con otros países o cómo lo ves tú? Hablando por dos partes, ¿no? La una, el equipamiento como tal, como tecnología, y la otra como ingeniería clínica, el personal, ingenieros biomédicos, eléctricos, electrónicos en general. Yendo por la parte de tecnología, como hablábamos al inicio, ¿no? Estamos adquiriendo tecnología nueva, no remanufacturada. ¿Eso qué implica? Que tú estás trabajando con cosas nuevas, con tecnología nueva, y sigue surgiendo nueva tecnología. Manejamos detectores, manejamos ya equipos de alta frecuencia. Entonces, en tema de tecnología estamos muy a la par. De hecho, me han contactado incluso a mí de Perú, de Chile y hasta de México por Derjem, por la marca que comercializamos. Y a veces me han escrito no sé ni de dónde han sacado mi número, la verdad, y me han escrito, Inge, ¿cómo está? Vi que ustedes instalan estos equipos.
no sé cómo han conseguido y me han dicho, tengo este problema, ¿sabe qué será este error o alguna cosa así? Ujú. La última persona que me escribió fue justamente de Perú y nuestra intención siempre es la de ayudar, ¿no? Claro. Somos a la final colegas, era también biomédico de Perú. Revisamos el equipo, incluso me llegué a conectar con el equipo Ujú. y él no había vendido el equipo, pero intentaba arreglarle porque él era del departamento de ingeniería clínica y la empresa que vendió el equipo ya no existió. Ujú. Entonces, le intentamos, al menos con el error, supimos que era. Y bueno, no se pudo avanzar porque el tema de vender un repuesto ya depende del representante local. Ujú. Entonces, no pudimos hacer más que ayudarle con la parte teórica. Ya. En la práctica, él ya físicamente tenía que buscar al representante que actualmente estaba en el país Ujú. para gestionar la compra. Pero al menos logró saber qué es lo que estaba mal Estaba mal. Ujú. y qué pedir, porque la empresa que había vendido el equipo ya no existía, entonces Ujú. no sabían ni con quién contactarse y de hecho gracias a la que se contactaron con nosotros, logramos ver al representante de ese país y ya se pudo contactar. Claro. Entonces, eso por ese lado. Y en general fue así como que consultas. Y que sabe que tengo este equipo, vi su número, no sé dónde, créeme que no sé de dónde sacan mi número, pero me ha pasado eso. Pero es bueno, Entonces, ¿no? sí, es bueno porque ahí te das cuenta que lo mismo que tenemos aquí, tenemos en Chile, tenemos en Perú, tenemos en México. Entonces, hablamos de que en tecnología tal vez estamos a la par, tal vez en presupuestos no tanto, Ujú. pero en tecnología sí. Qué Y excelente. tenemos en general Latinoamérica los mismos problemas. Entonces, sí, por ese lado estamos a la par. Ahora, en ingeniería, en el tema de ingeniería biomédica, en tema de ingeniería clínica, Ujú. eh, tal vez nos falta, tal vez nos falta, porque hay países que están un poco más desarrollados, ¿sí? Ujú. Acá, como vemos en general, el departamento en los hospitales de ingeniería clínica que maneja todo lo que es de ingeniería biomédica, todo lo que abarca la ingeniería biomédica, no están desarrollados. Inclusive en el sector público no existe el puesto de ingeniero biomédico. Ujú. Entonces es una limitante también, porque al menos en mi caso, como ingeniero biomédico, no soy reconocido como biomédico como tal. Entonces eso también limita mucho, ¿no? De ahí en general, como ha pasado y lo hemos visto, siempre mantenimiento, al menos en los hospitales, es la última oficina que tú encuentras en el hospital. Si es que hay Si es oficina. que hay oficina y no te dan una bodega. Claro. Entonces sí, te limita bastante, pero aún así se da modos. Se da modos. He visto yo un crecimiento de los departamentos. Ha sido lento, no comparable a otros países tal vez, Ujú. pero en este punto en específico sí nos falta bastante. Ujú. Excelente, sí. Eh, Recientemente con Germán tuvimos la oportunidad de ir al segundo congreso de actualización de ingeniería biomédica y es el segundo congreso y estos espacios son muy buenos para que los ingenieros, los médicos se conozcan y puedan explicar todos estos temas que tú mencionas, ¿no? Ujú. Ahora, si me permites, voy a dar un agradecimiento a nuestros patrocinadores antes de continuar. Entonces, IX Biotron por las instalaciones, ya que gracias a ellos estamos aquí eh, filmando este podcast y los cuales nos han mencionado que algún doctor que quiera comprar algún equipo de rayos X y esté empezando, quiera diseñar su área y si estás escuchando este podcast, te vamos a regalar una visita completamente gratis para que el ingeniero vaya, dimensione el área, te aconseje, te asesore sobre cómo instalar tu equipo de rayos X. También a Smile Prevent, una clínica odontológica. Si estás escuchando esto, escríbenos para que te den una consulta totalmente gratis así mismo. Vamos a continuando con este increíble podcast con el ingeniero Luis Cárdenas, o más conocido como Germán. Estamos abriendo este espacio para que si tú estás escuchando este podcast, vengas, eres ingeniero, biomédico y quieres contarnos tus experiencias, nos escribas y compartas todo lo que quieras, te podemos entrevistar. Entonces, Germán, continuando con estas preguntitas que nos estás aclarando súper bien y ya pasando a un tema un poquito más relajado de la misma manera, cuéntanos alguna anécdota de mantenimiento así que te ha marcado o media chistosa que has tenido que explicar tal vez
a los doctores, a tus clientes? Para que tengas una idea, una experiencia interesante, diferente, que sí me generó miedo. Ujú. eh, Tomografía. Ya, equipos pesados, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, fuimos por un mantenimiento de rayos X en realidad, un equipo de reparación de un rayos X en Ibarra. Ya. Y fue interesante porque usualmente estos equipos grandes no los solíamos hacer. No hacíamos justamente porque no manejábamos nosotros esa división. Ya. Entonces surgió una llamada donde me dicen, nos aprobaron el mantenimiento del tomógrafo, aprovechen que están ahí. Nosotros, justamente con un compañero, Stalin, Ujú. Stalin Arevalo, tocó, tocó hacerle. Empezando por el tema de que no sabíamos ni cómo abrir el Ganti, ¿no? Pero se le hizo, se hizo. Ujú. Tiene sus rutinas, completamente logramos hacerlo, pero fue diferente, ¿no? O sea, fue de improviso también. Ujú. Abrirle, poder revisar el tubo, los detectores, el chiller, la mesa, la automatización, los manejos por dosis. Entonces, fue difícil, fue Claro. difícil. Una porque no habíamos abierto un equipo de esos. Ujú. Y otra porque a veces uno eh, no confía a veces en sus conocimientos cuando se enfrenta a algo nuevo. Ujú. Pero los conocimientos están ahí. Entonces, se pudo hacer. Se pudo Ujú. hacer. Afortunadamente, igual era solamente un preventivo, Ujú. pero se lo pudo hacer. Sí, esa fue una experiencia eh, interesante, porque mientras hacías el mantenimiento, estaba el radiólogo encima. Sí. Ya. Entonces, sí, sí, sí. La- Fueron tus primeros pasos en tomografía, creo yo. Ah, sí, prácticamente hablamos de que esto fue un 2014. Mm. Esto fue un 2014. Ujú. Apenas tenía un año soltándome recién, por así decirlo. Y Ujú. de la nada, ¡pac! Un tomógrafo. Ya era antiguo, ¿no? Pero sí, sí, sí lo pudo hacer. Chévere. ¿Y tienes alguna anécdota tal vez tengo entendido que has hecho tu mantenimiento de todo equipo médico, desde el dental más pequeño, no solo en rayos X, sino también en la parte de equipos de fisioterapia, emergencias, UCI? Tú te has manejado con todos los equipos. ¿Tienes Sí. alguno curioso ahí en la parte dental? Bueno, no en la parte dental mucho, ¿no? Ujú. Experiencias interesantes, críticas que ha tocado resolver, sí. Dos puntuales y las dos en el mismo hospital. Fue en el hospital de Guaranda, Ujú. en el Alfredo Nova Montenegro. Teníamos, usualmente antes sacaban contratos interesantes, en general, ¿no? A nivel nacional, donde tú estabas a cargo de todos los equipos. Ya. Entonces nosotros teníamos personal para el mantenimiento de lo que es rayos X, otro personal para todo lo que es equipamiento en general, otro personal para lo que es equipos de odontología Ujú. y también personal para los equipos un poquito más complejos de lo que hablamos, ventiladores, equipos de quirófano, máquinas de anestesia en general. Ujú. Entonces, hubo un día en el que ventiladores ya no tenían, o sea, estaban colapsados y necesitaban ventiladores. Y coincidía que estos ventiladores estaban en nuestro contrato. Tocó hacerle. Eh, con la urgencia del caso, llegaron dos pacientes más y sí, me tocó prácticamente a mí solo revisar los dos ventiladores al mismo tiempo. Ya. Prácticamente con prueba error. A ver, si este está así, este así, cámbiales, intercambia partes, verifiquemos que esté funcionando bien. Con el simulador, pruébales, porque daban el problema de que no ciclaban correctamente. Entonces sí fue un poquito estresante porque estaban encima, Inge, ya llegaron los pacientes. Y desde que iban a llegar, ya nos avisaron. Ujú. Y a la final, con el resto de cosas que teníamos, tocó estar ahí, prueba, saca el balón, que el simulador, que cambie de aquí a allá, vele que esté bien, cambia los sensores, cambia el kit de Ujú. mantenimiento y a ver que nos funcione bien. Afortunadamente, de los dos logramos uno salvarle, porque estaban
embodegados, o sea, eran ventiladores que estaban ahí botados. Ya. El otro, no hubo forma de salvarlo, me sirvió como partes para salvar el que logramos salvar, porque no valía la pantalla touch, por ende no podías entrar a los modos, no podrías cambiarle de modos, a modo presión, modo volumen, no podías hacer nada, entonces lo utilicé las partes que sí podía utilizar en el otro equipo para solventarlo, porque es muy diferente un preventivo, cambiar un kit de mantenimiento, donde te incluyen baterías, los O-rings, eh, filtros también. Una cosa es que te contraten el kit de mantenimiento y otra cosa es que te arreglen el equipo. Si el equipo está dañado, yo solo cambiando el kit de mantenimiento, sea semestral, anual, dependiendo de lo que te diga el fabricante, no es que ya va a funcionar. Claro. Entonces, tocó hacer uno de dos. Sí, ¿no? Y muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando no se prevé temas de repuestos, toca sacrificar a los equipos, ¿no? Sí, nos ha tocado. Ya que muchas veces el equipo médico está atado a un paciente o en el otro caso también es al doctor que le sirve para dar un diagnóstico, ¿no? Y si este no está funcional, eh, hay retrasos, hay pasa problemas con los pacientes. Sí, sí, de hecho, otra experiencia así mismo fue, como te comentaba, en el mismo hospital, justamente en el área de rayos X. Ahí tenían un equipo de rayos X General Electric de los antiguos, muy, muy antiguo. Y tú tenías perillas para el manejo, pero cuando tú abrías el equipo, movías una perilla y tenía un transformador enorme donde se movían y seleccionaban los voltajes de KB. Ya, buenas. Entonces, este equipo necesitaban sí o sí. En esa época todavía manejaban procesadora de películas. Pero este equipo igual estaba con problemas, no sabíamos qué era. Y después de tanto análisis, detectamos que inclusive internamente se manejaba con piolas. Una piola se había desencarrilado y se perdió el selector. No nos daba los factores. Prácticamente en este tipo de equipos era casi que trabajar sin manual. Claro. Porque el manual te decía, este es el diagrama, pero no te decía por dónde van las piolas. Entonces, determinar por dónde iban, compensarle, medir los factores, y logramos, pero nos tomamos casi 6 horas en llegar al cómo iba esta piola. Suena algo hasta chistoso, ¿no? Claro. Una piola metida ahí en la consola de control, pero actualmente una consola de rayos X es una consolita como la tablet. Claro. Pero antes eran consolas gigantes. Eran armarios. Claro. Y así, bastantes experiencias, ¿no? Sí, y bien que mencionas este tema de los manuales, porque muchas veces las instituciones públicas, cuando tú vendes un equipo, te piden como parte de la entrega 3, 4 copias de manuales, ¿no? Exacto. Y en la antigüedad, me supongo que eran toda una biblioteca de manuales, ¿no? Y muchas veces estos manuales te los piden en español, la verdad, no abren la puerta para que sea en inglés, lo cual estoy un poquito en desacuerdo, ya que el inglés debería ser un idioma más general, ya que los equipos se desarrollan afuera, ¿no? Donde, para bien o para mal, el lenguaje universal es el inglés, pero muchas veces te ponen trabas si tus manuales no están en español, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? No solo esto. Aparte que te piden copias físicas, te piden copias en CDs, pero luego pasa cualquier cosa después de un tiempo, estos manuales desaparecen por completo. Y yo tuve una experiencia de que un año después de que hice una instalación, solicité el manual para poder verificar temas de calibración y me dijeron que no, que ya no tenían y que eso debería tener yo como persona que hago el mantenimiento. Pero justamente en ese mismo día me integraron al amigo secreto, era temporada de Navidad, me integraron al amigo secreto, me dieron un papelito de la persona que me tocaba y yo sorpresa regreso a ver y era un papelito que atrás era el manual que yo había entregado, entonces lo habían cortado, lo habían hecho pedazos, entonces esas cosas sí, es una manera de anécdota. Sí, sí, y como anécdota, bueno, yo creo, bueno, ahorita que hablamos de anécdotas, de esto que me dices del amigo secreto, ¿no? Sí, hay una anécdota que también, por así decirlo,
al contar esto, ¿no? Ujú. Ahí podemos decir, por eso estamos como estamos. Ya. Imagínate tú, estamos en un arco en C, haciendo una reparación de un equipo, Ujú. un arco en C que es para quirófano, para cirugías. Una persona que entra a cirugía es porque necesita una cirugía y lo más urgente. Ujú. Mientras tú estás ahí revisando el equipo, arreglando un cable, solucionando el problema que tiene en la estación de trabajo, entran los mariachis al quirófano. No conforme con eso, entran los mariachis y todas las enfermeras salieron de los quirófanos. ¿Ya? Y sumado a eso, yo camino hacia el quirófano donde estaba el equipo para sacar una parte y los pacientes acostados, dos pacientes al lado de los mariachis. Suena chistoso, ¿no? Yo sé que es muy aparte, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. No, y para rematar, me ofrecen una copita. Yo acostado debajo arreglando el equipo. Entonces, ahí tú te das cuenta que a veces no dimensiona la gente en el ambiente en el que está trabajando. Claro. Y por ahí también va la parte del respeto, el respeto a tu área de trabajo. Ujú. Entonces, sí, sí, o sea, en general, En lo que general, tú me sí. comentas, por ejemplo, esto de los manuales, que te dan un papelito y ves atrás y estaba parte del manual, o sea, le cortaron. Es Ujú. la parte que voy, al respeto a las cosas que están adquiriendo. No dimensionan lo que están adquiriendo. Ujú. No dimensionan la tecnología y lo que viene detrás. Ujú. Entonces, yo me he topado incluso a veces con manuales que, perdón que lo diga así, pero están apancando una puerta. Claro. Ha pasado. Y no hay un control. De hecho, justo en estas últimas 2 semanas, de 3 instituciones diferentes, me han vuelto a pedir los manuales. Manuales Claro. que ya voy entregando 2 veces. Claro. Y no te pagan a Entonces, veces si no entregas, ¿no? exacto. O ya te dicen, si no entregan los manuales, no le autorizo a hacer el mantenimiento. Excelente. Pero uno les dice, ya entregué 2 veces y tengo los correos. Entonces, a la final, ¿qué nos toca? Volver a hacerlo. Nos Claro. toca hacerlo. Claro. Ujú. Y bueno, esperemos que como estamos ya en un mundo completamente digital, ya un mundo más consciente, este tema de los manuales ya no sea algo que tenga que ser por ley, que se tenga que entregar en físico, impreso, sino un CD, una memoria flash, un correo, ya son temas que actualmente lo podemos manejar, ¿verdad? Claro, y más que todo el caso puntual que comentaste es muy importante, que sea Ujú. en el idioma original que viene el manual, Ujú. porque muchas de las veces la traducción al español no es la misma que la del inglés. Claro. Tú en el inglés le entiendes una cosa puntual y en la traducción al español te dijo otra totalmente diferente. Ujú. Ujú. Nos ha pasado, de hecho. Entonces sí, eso también es importante porque nos piden en español, hay fabricantes que sí los generan, hay otros que no, nos ha tocado a nosotros traducirlo, pero como digo, a veces incluso a pesar de que viene el manual traducido por el fabricante, tú lees dos oraciones y no entendiste. Ujú. Coges el original en inglés y ya sabes de qué se trata. Claro. Entonces sí es importante eso también tenerlo en cuenta. Ojalá a futuro pueda cambiar. Bueno, excelente. Vamos con bueno, estamos ya casi por finalizar este increíble podcast con el ingeniero Luis Cárdenas, ingeniero biomédico, quien se especializa en mantenimiento de toda clase de equipo médico, desde el más pequeño hasta el más grande. Luis, cuéntame, hay un público estudiante que nos puede escuchar. ¿Qué consejos les darías para que ellos, si es que están estudiando o vayan a estudiar esta carrera, se puedan formar correctamente? Bueno, para estudiantes, y de hecho me considero igual, al igual que nosotros, estudiantes, porque nunca Ujú. dejamos de aprender. Ujú. Y de ahí viene el consejo, nunca dejar de aprender. Mm. El tema de la ingeniería y este campo que es tan bello en realidad, es constante, es de crecimiento y cada vez hay algo nuevo. Si dejamos de aprender, si nos quedamos en lo que sabemos, y peor aún, confiarnos que sabemos, nos quedamos. Ujú. El principal consejo es no dejar de aprender, lean bastante y esto, ¿no? Este tema de los podcasts, congresos, cursos, Ujú. todo sirve. Todo sirve y todo en algún punto de su vida van a decir, esto me dijeron, esto escuché, aplico y me sirve. Entonces sí, nunca dejen de aprender. Excelente, sí. Más que nada, si no estoy mal,
hace unos 5 años, un poquito más atrás, éramos expertos en procesadoras de película, ¿no? Exactamente. Ajá, ahora actual, eso ya es un tema totalmente obsoleto. Ahora están los sistemas de digitalización y el mundo de la tecnología es cambiante y no podemos quedarnos con un solo sistema, sino ir aprendiendo a la par de lo que sale de la tecnología, ¿no? Exacto, es como Ujú. más o menos mi tema de tesis. Por ejemplo, iba a ser una tarjeta electrónica universal para todas las procesadoras, Ajá, porque el daño más común de las tarjetas era que le caían líquidos de revelador, de fijador, se dañaba la tarjeta y hasta reparar, costos, ya, era mi idea. Pero, por ejemplo, esto te hablo de hace casi 14 años. ya, Ahora las procesadoras ya ni existen. claro. Entonces, sí, es seguir aprendiendo conforme van evolucionando las cosas, porque siempre va a haber algo nuevo. Y ahora lo que se viene es este tema de la IA. Claro. Ujú. Entonces, hay la IA viene a ser la conexión, el autoaprendizaje y todo este tema, por ejemplo, en la parte de imágenes médicas, de estos sistemas PACS, RIGS y todo lo que tiene que ver en sus enlaces a nube. Si no aprendemos esto, si no seguimos retroalimentándonos con esa información, no vamos a poder avanzar. Ujú, ujú, totalmente de acuerdo. Ahora, si yo fuera un ingeniero de mantenimiento de equipo médico que estoy iniciando en mi trabajo, ¿crees tú que me podrías dar un tip para no cometer errores en cuando yo salga a hacer un mantenimiento? Si una recomendación que a mí en lo personal me ha servido, les he compartido a mis compañeros, es dos puntualmente. Ujú, Primero, no confiarse. ¿Qué sentido? Un enchufe, está así, está bien, pero no, eso no ha de pasar nada. No, ujú, no se confíen. Y lo otro, siempre imagínense el peor de los escenarios. Si algo ya tiene algún problema, imagínense, tal vez van a mover de más y se va a arrancar. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? O en general, ¿no? En ujú, todo equipo. Siempre imaginarse el peor de los escenarios para anticiparnos a lo que podría pasar. ujú, Con eso evitamos que hice el mantenimiento, vi eso que estaba más o menos, pero todavía funciona. Estoy de retorno a Quito o a la ciudad y a las 2 horas, Inge, ¿sabe qué? Se dañó. Vas y resulta que el cablecito que tú le viste que estaba bien, pero que empezó a pelarse y no le hiciste nada, se rompió. ujú. Entonces, esas dos cosas puntuales. No confiarse y siempre imaginarse el peor de los escenarios ante un mantenimiento, ¿no? Claro, claro, y sí, y me sumo también a que si estás iniciando como ingeniero de mantenimiento, técnico de mantenimiento en sí, te presentes correctamente ante tus clientes, porque he escuchado que varias veces llega la persona a hacer mantenimiento y por las mismas se va y no se sabe quién era, qué hizo, qué nomás novedades encontró el equipo. Entonces es bueno que muchas veces, como nosotros como ingeniero, a veces tenemos un poco la mente cuadrada, ¿no? Entonces Es no verdad. somos muy sociables, pero deberíamos cambiar este estereotipo y ser un poco más amigables con nuestros clientes, hasta para que conozcan la importancia de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Cuéntame, Germán, ahora ya unas dos últimas preguntas para finalizar, porque tengo Claro. entendido que de aquí tienes algunos mantenimientos que Sí. realizar. Entonces, ¿cómo imaginas tú la ingeniería biomédica aquí en el Ecuador o qué esperarías que sea dentro de unos 5 años? Bueno, ¿cómo imagino y qué espero? Son Ujú, dos cosas completamente diferentes, ¿no? ¿Cómo imagino? En 5 años, la verdad, tal vez un poco más establecida. Siempre van generándose nuevas normas, ujú, que hay que cumplirlas, no solo nosotros como empresa, ¿no? Sino también las instituciones ujú, que tengan personal capacitado, ya van a tener que cumplir normativas, normas ISO, diferente tipo de regulaciones también. ujú, Entonces, sí va a estar tal vez un poco más establecido. Como quisiera, bueno, en un mundo perfecto, ¿no? Como sabemos, todo podría ser maravilloso, pero en realidad mucho va a depender de los presupuestos, al menos en el sector público. Mucho depende del presupuesto general del Estado, cuánto le destinen a mantenimiento, que ujú. realmente no es mucho.
Ujú, compran equipos, pero no se proyectan a largo plazo. Compran tecnología y muy buena, pero no se planifica adecuadamente un mantenimiento. Y nos ha pasado, nos dicen, compramos el mantenimiento y esto nos va a costar los 10 años el mantener el equipo. Perfecto. Y el ujú, recurso en el contrato te dice, tú vendiste un equipo cualquiera, un equipo X, te cuesta tanto. El 6.5 o el 5% del valor del contrato anualmente para mantenimiento. Perfecto. ¿Cuánto gastas al año en mantenimiento? Unos 2.500, 3.000, 4.000 dólares al año. Cuatro visitas por medio, unos $1.000 al año por visita de mantenimiento en un equipo X. ujú. Perfecto. Con la garantía, empiezas el mantenimiento. A ver, hospital, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo me pagan? No hay presupuesto. Entonces no hay esa planificación y se estanca. Y cuando tenías que hacer 4 visitas en el año, hiciste una, que no te pagaron, ya no hiciste el resto, pasó todo el año sin mantenimiento Ya, y te deben esa visita. claro. Entonces esa planificación es la que veo que le hace falta. Que Ujú, tal vez mejore en los próximos años, esperemos que sí. Complicado sí, porque esto depende también de una planificación. A veces todo esto hace personal en general, compras públicas en el sector público, en el privado, al ingeniero que le contrataron para que debiendo, por así decirlo. ujú. Entonces, sí, mucho influye de planificación y del personal capacitado para esa planificación. Claro que sí. Ujú. Sí, es excelente. Bueno, y esto actualmente creo que ya hay, se están ya formando carreras de ingeniería biomédica aquí en el país, que eso también es una puerta para que ya los hospitales vayan adquiriendo este personal y de así, y de esa manera puedan planificar mejor sus mantenimientos, planificar mejor las instalaciones y que mejor que esto sea siempre a la mano, ¿no? De Así es. nosotros como ingenieros. Finalmente, Luis, cuéntame y qué piensas de las nuevas tecnologías y más que nada la pregunta que siempre nos hacen eh, cuando ofrecemos tecnologías con inteligencia artificial. ¿Crees tú que estas inteligencias van a sustituir al médico, van a sustituir al ingeniero biomédico alguna vez? Y como tú lo dices, estas herramientas son eso, herramientas a la Ujú, final. Sustituirlo, no creo. Tal vez hacerle la vida más fácil, sí. Pero una sustitución completa es un poco difícil, ujú, difícil, ¿no? Que van a dominar los hospitales, las clínicas, obviamente que sí, porque hablamos de temas de IA, la telemedicina, dos cosas puntuales que telemedicina al menos ya está funcionando, no como quisiéramos, pero ya es un inicio. claro. La telemedicina como videoconsultas, atención en línea, perfecto, hasta ahí estamos bien, pero el plus de la telemedicina es cómo tú, como médico, estás analizando a tu paciente. Entonces falta ese plus que de hecho es ese algo adicional que está por llegar ya. Por ejemplo, un paciente está en su casa, pero tiene su dispositivo para monitoreo general de parámetros, Ujú, pero puede conectarlo a su computadora. ¿Qué implica eso? Te conectas en línea con el médico puede ver incluso cómo estás tú. claro. No, la telemedicina no es mandarle una foto de qué dice el monitor, va mucho más allá, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué implica esto? Que tú entras en un sistema general en el cual no solo el médico que te está atendiendo, sino tal vez una nube de médicos, Ujú, los cuales pueden analizar tus estudios, tus resultados, inclusive yendo más allá. Estás en tu casa, estás recibiendo suero, te pusieron suero, la enfermera. ujú, Pero ¿quién controla todo esto? El médico le llama a la enfermera, ve, darás poniendo tanta dosis, cuando el médico tal vez en la computadora ve y dice, no, en base al cálculo, bueno, cuánto pesa, cuánto mide, tanto, tanto, vamos a mandar esto, y puede controlar incluso el equipo y mandarte una cantidad más específica dependiendo tus parámetros en ujú, ese momento. claro, Entonces, la telemedicina va mucho más allá de una videollamada, ¿no? claro. Pero se va a ir desarrollando, se va a ir desarrollando, va a ser poco a poco, van a haber empresas que van a traer ya este tipo de tecnología, va a funcionar, para mi parecer, va a empezar en el sector privado, que es donde Ujú, más funciona este tema de seguros, seguros de médicos, todo lo que tiene que ver con copagos, atención en línea, telemedicina,
que no es 100% telemedicina, pero son los primeros pasos. Claro. Y también el tema del IA, ¿no? Que se está implementando, que, bueno, al menos en lo personal no he visto que esté funcionando tan bien como nos dicen. El tema del agendamiento de citas médicas, por ejemplo. En teoría ya se está manejando mediante IA, pero un ejemplo, quiero sacar una cita médica para el IES, ya lo maneja una IA, porque ya no es que llamas y te dan la cita, Ya. pero siempre te mandan los dos mismos lugares y si tienes suerte te aparece un lugar más. Cuando antes tú cogías en la computadora, seleccionabas y listo. Entonces, es un inicio. Claro. Es un inicio Listo. que ya... Estamos finalizando este increíble podcast con el ingeniero Luis Cárdenas, ingeniero biomédico con más de 15 años de experiencia. Sí, 15 años prácticamente. Más de 15 años de experiencia en todos los temas de mantenimiento, instalación, diagnóstico de equipo médico. Queremos agradecerle a Luis por su tiempo, contarnos sus anécdotas, sus experiencias, cómo está el tema aquí en el Ecuador. Vamos a seguir teniendo más entrevistas. Luis, tus últimas palabras aquí para finalizar. Bueno, primeramente agradecerte, Jorge, por tener la iniciativa de esto, ¿no? De empezar un podcast, hablar de lo que nos apasiona, la ingeniería biomédica, el ambiente hospitalario, la tecnología como tal, y principalmente seguir abarcando nuevos temas, ¿no? Nuevos temas sobre cosas puntuales, cursos, cursos dirigidos, qué temas se podría topar en estos cursos, no solamente decir un curso en rayos X, no, sino más bien ir mucho más allá, ¿no? La ingeniería clínica abarca un montón de cosas. Entonces, es importante este tipo de espacios. Te agradezco mucho por empezar y empezar conmigo, ¿no? Entonces, eso, básicamente. Muchas gracias, Germán. A las personas que nos están escuchando, nos vemos en el próximo capítulo de Biomédica 593, el podcast. Muchas gracias. Gracias. Luis, gracias. Muchas gracias.